Muy buenos días. En razón a las afirmaciones del señor Agudelo que ya se han vuelto costumbre, pero que es importante, pues la gente ya sabe, pero es importante siempre estar atentos a esos señalamientos. Vamos a proceder a responder algunas cosas que el señor señala allí. De acuerdo a sus diatribas semanales, ya se han vuelto muy constantes. Bueno, en primer lugar, el señor señala que no encuentra que no encuentra los 8 efectos económicos de que yo hablo. A él le salen como menos. Bueno, sobre eso pues tengo que decirle que al que me debía preocupar es a mí, que fui el que los proyecté, no a él. Pero recordémoslos. El primero de ellos es la pretensión principal, el cobro en exceso de las comisiones de administración. Es el primer cálculo que hay que hacer. ¿Correcto? Esa es la primera liquidación que hay que hacer. En segundo lugar, es el excedente del salario que está insoluto, que no se ha pagado, porque lo destinaron a cubrir una obligación que no debía pagar el trabajador. Entonces, pues, para mi real saber y entender, sí, deben devolverlo, ¿no? Y deben devolverlo rentabilizado y capitalizado. Y esa sería la segunda. Debidamente actualizado, no indexado, sino actualizado, de tal manera que incluya la gestión de capitalización y rentabilización que tuvo ese dinero. Porque ese dinero, por ejemplo, en el millón de pesos, 26.100 pesos, no vuelve como 26.100, vuelve con unos réditos. Esos réditos nosotros pedimos que se deben liquidar como tal en el reembolso de esas, en el pago insoluto del salario, el cual está en esas condiciones por el cobro en exceso de las comisiones de administración, si no lo hubieran pagado legalmente. En tercer lugar, están las prestaciones sociales, porque si el salario no se va a liquidar de la manera, no se ha liquidado de la manera correcta, pues en las prestaciones sociales eso va a incidir directamente y eso es otro cálculo. Y en este caso llevamos pretensión principal, salario 2, prestaciones sociales 3. Y en cuarto lugar tenemos las pensiones, que son de dos órdenes: pensión de jubilación y pensión de vejez. En ambos casos, el salario promedio está mal liquidado. En sexto lugar, tenemos la captación ilegal del incremento salarial año por año. Todos los ajustes salariales de cada año se van para las sociedades administradoras de fondos de pensiones. Y es más, tenemos que completar para el 3%. Por ejemplo, en este año, el incremento fue el 2.2. El gobierno aumentó el 6, pero el costo de vida al 31 de diciembre era el 3.8. Es decir, realmente aumentó el 2.2. Y si el pago de los gastos de administración es el 3, entonces el 2.2 lo subsume el 3 y todavía hay que completarle un 0.8 para que dé 3. Eso se debe al cobro en exceso de las comisiones de administración. Y entonces nosotros consideramos que ahí también hay que hacer un cálculo para determinar durante estos 25 años
en qué ha consistido ese perjuicio causado por una mala liquidación de parte del Sistema General de Pensiones. Y también entonces tenemos como séptimo el cobro ilegal de la pandemia, que al señor le llama como la atención. Él dice que él no conoce, ¿no? Ahí le vamos a poner un par de videitos para que mire cómo dos economistas muy importantes del país hablan de eso, ¿no? El único que no le parece es usted. Claro, a los fondos de pensiones, ¿qué les va a parecer que eso es bueno? No se preocupe, que usted no está solo en ese pensamiento. Los fondos también piensan como usted. De todas maneras, nosotros sí consideramos que, teniendo en cuenta que el aporte que desde el mes de abril se viene haciendo para pensiones es solamente del 3%, y donde se eliminó el aporte obligatorio y solamente se aporta para gastos de administración, donde el patrono aporta el 2.25 y el trabajador el 0.75, a nosotros sí nos parece que ese es un cobro en exceso de las comisiones de administración, porque ¿por qué voy a pagar yo el 0.75 si no me están administrando nada? Claro que al doctor es motivo de gracia, a lo mejor de risa, pero yo creo que el resto de los colombianos sí piensan como yo. Estar pagando por algo que no me corresponde, porque no hay objeto sobre el cual se genere una administración, a mí me parece que eso es un cobro en exceso. Puede que al doctor no le parezca así, pero a mí me parece que en realidad sí constituye ese mal procedimiento, pero yo creo que todos los colombianos también lo piensan así, porque muchos docentes y muchos amigos me lo han manifestado. Y ahí le vamos a mandar un par de videitos y entonces también para que se burle de esos también, porque según a él no le parece. De manera que pues le digo que piensa como los fondos, piensa igualito. Y estamos en el séptimo. Y el octavo cálculo es el pago en exceso de las comisiones de administración, doctor. Usted paga las comisiones de administración y para eso entrega el 3% de su salario, doctor. Y ellos están en la obligación de gastarse el 3%. Y si no se lo gastan, pues entonces le deben devolver lo que no gastaron. Pero aquí no lo devuelven. Yo creo que entonces eso es un cobro en exceso, un pago en exceso de las comisiones de administración. Es decir, es un cobro más allá del que debían realizar. Cuando yo pago más es porque me cobraron más. Yo pienso que eso también hay que reclamarlo, doctor. A usted parece que no, ¿no? Por eso le digo que piensa como los fondos de pensiones. Entonces, pero nosotros consideramos que sí, y creo que todos los colombianos me acompañan en eso. Yo no puedo dar 30.000 pesos para gastos de administración tras de que me están cobrando 26.100 de más. El 3.9 que queda no invierten sino el 1.09. Y el 1.91, fuera de que ya me cobraron el 26 por encima de lo legal, el 1.91 viene a subir la balanza. Entonces, ¿qué sucede? Ahí están los 8 cálculos, doctor, que usted dice que no ve. Bueno, ahí están. A lo mejor a usted no le parece, pero es que a mí no me interesa que a usted le parezca o no le parezca. A mí me interesa que me parezca a mí y que cuando yo presento esto al estudio de personas que entienden de este tema,
compartan conmigo o por el contrario me lo corrijan. Yo tengo una auditoría de esto permanente. Usted como no sabe, una cosa es ir a mi oficina y otra cosa es saber cómo funciona la oficina. Entonces, usted no se ufane de conocer, usted conoce mi oficina y sabe dónde queda. Pero que usted conozca el funcionamiento de mi oficina, usted conoce 4 personas y no somos más. Entonces, de manera que, vuelvo y le repito, para mí son 8 cálculos necesarios independientemente de lo que usted piense. En segundo lugar, él dice, habla de la tercera liquidación. Oiga cómo le ha preocupado esa tercera liquidación al doctor. Yo hubiera sabido que eso era motivo para intranquilidad, yo no hubiera dicho nada. Lo que pasa es que usted me obligó a decir. Y entonces aquí dice, la tercera liquidación se las entrega solamente a los demandantes de él. No, señores, eso no es cierto. Yo no he dicho eso. Y eso le hace carrera al que no ha oído mis videos. Pero, doctor, resulta que a mí me oyen más que a usted en las redes. Yo no me propongo eso, ni yo me fijo. Yo digo las cosas de buena fe y digo las cosas como son. Pero yo no me preocupo quién me oye, pero en estos días me dijeron y me mostraron y efectivamente pues hay una diferencia casi la misma que hay entre el conocimiento que usted tiene de estas acciones y el que yo tengo. Yo creo que más o menos es igual. Bueno, doctor, le cuento, la tercera liquidación, ¿qué es la tercera liquidación? Vuelvo y le repito, es la liquidación mediante la cual se exige que el 100% de los derechos fundamentales violados, el 100% de ellos sean reconocidos. ¿Por qué? Por una razón que no le voy a decir, doctor, sigue investigando. Y esa liquidación, por favor, para que no me deforme, la pueden presentar todos los que demandaron. Todos. Es una liquidación muy importante porque en el momento en que termina la revisión del fondo de donde pagan la indemnización, en ese instante que el proceso terminaría, brinda la posibilidad de retomar ese tipo de reclamaciones, siempre y cuando allí no la reconozcan. Como va dirigido el proceso, va dirigido a que no la van a reconocer. Esa cantidad de procesos que usted habla, que hay como 500,000 demandas de acciones de grupo y que todas se liquidan así. Doctor, esta no se liquida así, yo de una vez le digo, esta no. Esta es la excepción a la regla. Y así lo ha entendido el delegado de Azonal, que usted se fue, me parece que se le fue la mano, doctor, y bueno, esté atento, esté atento. Él, que es la persona que hace la vigilancia y que ha seguido esto, también todos lo vieron lógico. El planteamiento jurídico es mío. Había que acomodarlo financieramente. Había que manejar unas fórmulas. Y no son precisamente las fórmulas con que los fondos liquidan esto, sino que es todo un estudio que tiene sus propias fórmulas. Ahora dígame, de pronto mañana saldrá a decir que no se pueden sacar las fórmulas y no las de su actuario, Aladino.
No, no valen sino las de él. Bueno, nosotros aquí tenemos otro que a lo mejor no es tan bueno como el suyo, no es actuario, pero sí tenemos un grupo de personas que suman, restan, multiplican y dividen. Y dicen que son financieros. A mí me parece que sí, porque por lo menos donde dictan clases y donde trabajan los conocen como tal. Entonces, ojo, esa tercera liquidación yo no he dicho que sean solamente para los míos, es para todos los demandantes que hayan concurrido a este proceso. Y este proceso se divide en dos partes, doctor. Un proceso propiamente dicho, que es la parte contenciosa, y una parte derivada del proceso, que es de carácter administrativo, en el cual las personas que demandan se acogen a la decisión tomada para los que formaban parte del proceso, doctor. Es decir, se entiende en este caso por integrantes del proceso tanto los que son parte como los que son acogidos en esta parte final. En la parte del proceso sí solamente se entienden como parte los que están dentro de él e ingresaron hasta antes de decretar pruebas. Ya, al final aparece la figura de los acogidos, que se integran a lo que dice el artículo 55, ¿no? Dice que quienes hubieran sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso antes de la apertura a pruebas. Quienes no concurren al proceso podrá acogerse posteriormente. ¿Acogerse a qué? Acogerse a la sentencia del proceso. Es decir, quienes no participaron del proceso se acogen y de esa manera participan de las decisiones del proceso. Bueno, de todas maneras, ¿qué digo yo? Todos aquellos que hayan participado del proceso tienen derecho a la tercera liquidación, doctor. Todos. Los que ganaron. ¿Por qué los que ganaron? Porque los que ganaron no les han liquidado la parte que nosotros estamos manifestando. No creemos que a esta altura vayan a cambiar de rumbo. Usted mismo lo ha dicho. Es que todas se liquidan igual. Así van a liquidar esta. Pero eso es un error. Y yo le pregunto, doctor, ¿y es que yo no tendré derecho a disentir con las liquidaciones? ¿Tengo que aceptar el 5 millones de sentencias que hay de acciones de grupo? ¿Yo no puedo crear una o qué? Esta demanda la creé yo. No me vaya a decir que eso estaba por ahí tirado, porque entonces, ¿por qué no la presentó usted? Ah, usted vino, uno de los gestores estaba cuando usted llegó. Vino y se paró ahí calladito y me esperó como hora y media que yo me desocupara y vino a ofrecerse. Y dijo que esto era maravilloso. Usted no me dijo que era que usted ya sabía la acción de grupo. Usted no sabía nada de eso. Y ahora sabe un poquito lo que yo le conté. Entonces, ¿qué sucede? Por favor. Aquí pueden participar todos los que formaron parte del engranaje del proceso, tanto los que fueron parte en estricto sentido de la palabra, como aquellos que, como acogidos, disfrutan de los beneficios de la sentencia. Y entonces, si son todos, no son los que hayan, ni los que le hayan dado poder a Tomás Fajardo, ni los que hayan hecho la liquidación con Tomás Fajardo. No, señor, aquí van todos. Otra cosa es que usted tendenciosamente le dé otro significado. Pues yo no he dicho eso. Pero ¿cuál es el problema? Sí hay una diferencia, doctor. ¿Cuál? Que los que quieran reclamar
esa tercera alternativa que me imagino que van a ver todos. Porque a quién le van a decir, mire, el abogado ganó esto, tiene otra alternativa y van a decir que no. Pues todos van a venir. No se preocupe, y usted no la tiene. Entonces, pues la gente va a venir y allí, ¿qué va a pasar? Que los que estuvieron en la liquidación con el suscrito, pues ellos simplemente siguen el trayecto. Ellos no pagan un peso. Los que no tengan esa tercera liquidación, o no, más que no tengan, no. Los que no tengan paga esa tercera liquidación, pues doctor, tendrán que pagarla y quieren participar. ¿Cuánto vale? No sé, doctor. Yo no soy mago, no sé cuándo se va a terminar esto y no sé exactamente cuánto pueda costar. De fin y al cabo yo no hago eso. Pero tendrán que pagar cuando pudieron haber liquidado con nosotros las 3 opciones. Ah, usted dice, pero ve a este señor ofreciendo una liquidación que ni siquiera ha hecho. Doctor, ¿y es que usted ya hizo la que está ofreciendo o qué? Acuérdese que los porcentajes se conocen en la sentencia, o usted ya lo sabe. ¿Ya los fondos se los contaron o qué? ¿Ya le dijeron qué porcentajes van a fallar? Yo lo dudo, porque ahí sí tienen que sacar del sombrero, como dice usted. En estos momentos nadie sabe esos porcentajes. Y tampoco nadie tiene los elementos para hacer la tercera liquidación. Pero una cosa es no tener los valores para hacer los cálculos y otra cosa es no tener las fórmulas y la estructuración financiera de lo que va a pedir, doctor. Eso sí lo tenemos y eso se ensaya y se calcula con otros valores y se va mirando los pesos específicos de esos cálculos. En fin, se hacen una serie de actuaciones propias de los profesionales que están creando este tipo de cosas. Aquí no estamos copiando lo que han hecho otros, como hace usted. Aquí estamos creando no solo jurisprudencia, sino cómo debe liquidarse ciertos derechos en las acciones de grupo. Por eso le digo que esta es trascendental. Esto está de la mano con la historia, pero a la historia se entra por la puerta de adelante, no por la de atrás. Entonces, claro que no. Y de repeso, como es costumbre, usted dice, ¿qué tal? Ese señor está proponiendo una liquidación que es un nuevo proceso. Para usted todo es un nuevo proceso. Todo es un nuevo proceso. Y le voy a poner un ejemplo, claramente. Aquí vamos a poner de presente un documento que usted me envió el 17 de mayo de 2005, donde calificó los 8 cálculos matemáticos míos. En esa época no sabía de la tercera liquidación. Los calificó de inútiles e improcedentes, algo así, que eso era inútil. Y en todos decía, esta reliquidación no se puede hacer porque eso es una nueva demanda. Y para usted los efectos jurídicos, todos eran una nueva demanda. Usted no sabía otra. ¿Quién dijo que los efectos jurídicos son una nueva demanda? Los efectos jurídicos son consecuencia de la pretensión principal. Para mí, no se olvide que yo soy el que estoy al frente del proceso, no usted. Entonces, para mí, los efectos jurídicos es consecuencia, sí, son consecuencia de la pretensión principal. Usted dijo no, y en todos los 8, ahí se lo vamos a mostrar a la audiencia, usted manifestó que no estaba de acuerdo porque eso, aparte de que era muy caro,
eso no se podía hacer. Eso dijo usted y ahora la audiencia lo va a poder ver. Claro que usted el 2 de junio dijo que esa liquidación la iba a hacer con los 8 puntos de Tomás Fajardo, hicieran 9-9, hicieran 10-10 y eso sumó como hasta 14. Vuelvo y le repito lo de la intervención anterior, no se preocupe que no hay más, tranquilo, no necesita tanta tinta. Entonces, eso dijo usted, pero a los 10 días, a los 15 días, usted cambió de opinión y hoy le presenta a sus liquidados una liquidación con los 8 puntos que estoy liquidando yo. ¿Y ese cambio de dónde salió? ¿Y yo me preocupé por eso? No, pues debe ser que entendió en razón. Pero el argumento era que era otra demanda. Claro que cuando usted los comenzó a hacer, no sé si los habrá hecho, ni me interesa, pero cuando usted los comenzó a hacer, pues supongo que habrá entrado en razón, dije yo, ¿no? ¿Correcto? Y vuelvo y le repito, no me interesa que los haga. Pero resulta que ahora que yo hablo de la tercera liquidación, usted vuelve y dice que hay que hacer otra demanda. No, doctor, no hay que hacer otra demanda. Es una acción que es coetánea, que es consecuencia de la decisión del proceso. Entonces, no es otra demanda, como usted dice, no, es algo muy breve, doctor. Sí hay que narrar unos hechos, hay que, las pretensiones, hay que hacer todos los elementos que se requiere para solicitar un derecho, pero es algo muy breve. Y que es propio de lo que se decidió. Entonces no asuste la gente que es que, va otro proceso larguísimo de años. No, señor, eso es ahí mismo, eso no demora. Eso para hacerle claridad que la tercera liquidación, primero, tienen derecho todos, solamente que quienes no ingresen al paquete nuestro, pues tendrán más tarde que cancelarla porque si no, ¿cómo presentan esa reclamación? Y no creo que en ese momento la gente vaya a decir que no o que usted se vaya a inventar otra de esas liquidaciones fantásticas que usted se inventa, ¿no? Porque pues si no tiene credibilidad ahora, mucho menos en esa época. Entonces, ¿qué sucede? No es cierto que yo haya afirmado que los que participan en la demanda no tienen derecho, todos tienen derecho. Y quienes ya están vinculados con nosotros a los cálculos, esos no tienen ningún problema. Pero quienes no, pues simple y llanamente decidirán si lo hacen o no lo hacen. Si lo hacen, pues tendrán que pagar en ese momento. Los que ya lo hicieron, pues simplemente siguen de largo a ver si tenemos éxito. Yo de todas maneras nunca le digo a la gente que voy a ganar, ¿no? Simplemente trato de hacer lo más correcto para poder ganar y trato de defender a mis clientes. Hace otra afirmación. Y por fin, ahora sí nos dimos cuenta, doctor, ¿qué es lo que usted quiere? Por fin, hola. Liderato invita a que entreguen las liquidaciones. Oiga, por fin nos dimos cuenta que era lo que usted quería. Ver las liquidaciones de todos mis demandantes. Qué buen beneficio que le va a hacer a los fondos, doctor. ¿Quién le ha dicho a usted que uno presenta las liquidaciones 2 meses, 3 meses, 4 meses, 10 días antes de presentarlas? ¿Quién le dijo a usted, doctor, que si se reactiva la etapa probatoria en el Consejo de Estado, si así se ordena, quién le dijo que ahí mismo vamos a presentar la prueba? No, ahí mismo vamos, me imagino que buscarán un perito y
y bueno, harán todo lo que tienen que hacer, pero es que la prueba la vamos a hacer, ¿dónde? La vamos a hacer en la prueba pericial. Entonces, ¿para qué pedimos el complemento de la prueba pericial? ¿Qué dice el complemento de la prueba pericial? Que se liquiden las comisiones de administración. Entonces, ¿para qué vamos a presentar la prueba nuestra si la van a liquidar? Ah, pero usted dijo que había que presentarla ahí. Sí, ahí hay que presentarla, pero no cuando la están haciendo, cuando la terminen, amigo. ¿En qué momento? Pues cuando le corren traslado a uno, doctor. Ahí tengo que sacar mi primera carta. Antes no. Yo no voy a poner en sobreaviso por estrategia a la parte contraria qué es lo que voy a hacer. Porque si ha sido difícil escondiendo tantas cosas, y eso es lo que nos tiene vivos, si ha sido difícil eso, ¿cómo será mostrando las alternativas que tenemos? Hombre, por Dios. Pero mire, liderato invita a que entreguen las liquidaciones. Le pregunto yo a la gente, ¿quieren que entreguen las liquidaciones, que es el trabajo y la defensa de ustedes? Yo no creo. Pero qué afán. Por fin nos dimos cuenta, doctor, ¿usted de qué lado está? Yo no me venga a decir que usted está al lado de los trabajadores y para eso quieren que saquen sus cartas. No, doctor. Ya sabemos. De todas maneras, gracias. Gracias. Ya sabemos que sus actitudes filantrópicas, pues no, esas pandémicas, pues no son tan filantrópicas. Porque usted lo que quiere es, uno, ha tratado de interferir la liquidación de todos los demandantes. Usted quiso acabar con este proceso. Yo no sé quién le metió en la cabeza que usted era un príncipe en esto y que toda Colombia le hacía caso. Y entonces usted era el que mandaba y que como usted salía en televisión y yo no, a mí no me contratan para que salga en las cámaras. Yo salgo en las cámaras, gracias a Dios, cuando quiero. Porque en ese medio, pues gracias a Dios no tengo que comprarlas así como usted. Yo no necesito, a mí me conocen. Y por lo tanto, cuando quiero salgo. Pero cuando estoy ocupado trabajándole a la gente, pues salga usted si quiere salir. Yo conozco muchas personas que les encanta un micrófono. Y entonces, pues que vayan a hablar por uno. A mí eso ni me va ni me viene. A mí lo que me interesa es trabajar. Pero cuando yo veo que la propiedad intelectual está siendo asediada, rondada, doctor, ahí sí salgo a las cámaras y salgo a la puerta. Y pues yo no sé si es que no les gustará la voz, pero esos personajes se van. Claro que tengo que salir a defenderla. ¿O qué pensó? ¿Que me iba a quedar sentado viendo cómo usted dañaba un trabajo de 17 años? ¿Ah? No, señor. Y aquí estoy y cada que usted quiera, aquí estoy. Porque es que yo no le digo a su gente que le pida las liquidaciones de ustedes, eso a mí no me interesa. Usted hágalas cuando quiera. Pero ¿y usted por qué si quiere que los de acá las den? ¿Para qué? ¿Las va a guardar? ¿Las va a coleccionar o qué? ¿Eso a quién beneficia? ¿Usted cree que la gente que sigue esta demanda es gente que no tiene sentido común? Una liquidación es un secreto, es una alternativa que hay que saberla usar a la hora de plantear unas indemnizaciones, por muchas razones. Entre otras cosas, estamos enfrentando un poderoso búnker, el cual usted le está prestando muy buen servicio. Lo que pasa, mi querido doctor, es que la gente no le creyó. Usted lo sabe. Usted lo sabe. No le creyeron. Y cada día le creerán menos. Y mis liquidaciones pueden ser revisadas en el momento que quiera, pero al final del proceso, doctor, antes no.
Mis liquidaciones no están hechas para que la gente las lea, doctor. Esto no es una revista para que la gente las lea. Mis liquidaciones están hechas para demostrar mis argumentos, los cuales los tengo que presentar es a los despachos, no para que usted las vea ni para que las vean los clientes. Ahora, ¿los clientes tienen derecho a ellas? Sí, yo antes de presentarlas les puedo dar las cifras, con mucho gusto. Y si me piden las cifras a los 2 meses, se las doy actualizadas, no hay ningún problema. Pero toda la mecánica, no, porque esa persona puede fácilmente entregarla a otra persona y entonces mostramos la evidencia. Usted dirá que a lo mejor yo he visto muchas películas y todo eso. Puede que sí, doctor, pero es mejor la seguridad que la policía. Entonces, eso de que el liderato invita, no se preocupe que a usted nadie le acepta la invitación, doctor. No invite, que primero su sintonía es poca. Y en segundo lugar, nadie es tan tonto de haber estado esperando esta demanda 17 años para irla a regalar porque usted está invitando a que la regalen. No, doctor, usted ni tiene audiencia, ni tampoco la gente es tan mermada del cerebro como para hacerle caso a esta invitación. Y en tercer lugar, doctor, entonces usted lo que yo quiero es que le digan cómo se liquida. ¿Usted por qué no se preocupa por hacer las suyas? Haga las suyas. Y a lo mejor sáquelas y diga, mire, esto es una maravilla, esto es mejor que Fajardo. Haga todo lo que quiera. Las mías déjemelas tranquilas. Luego, este señor habla del contrato. Yo del contrato voy a hablar luego, pero este señor habla del contrato y dice claramente que yo debo recoger las historias laborales. En este orden de ideas, vamos a plantear de la mejor manera esta explicación para que miren ustedes lo hábil que es el amigo que quiere las liquidaciones, lo hábil que es para engañar a la gente. En este orden de ideas vamos a leer la cláusula tercera del contrato, en la cual el señor Agudelo dice que estamos incumpliendo en el contrato y que mucho cuidado. Bueno, vamos a leerle la cláusula, autor. Obligaciones del abogado a adelantar los derechos de petición necesarios para obtener todo el histórico de cotizaciones. Ojo, histórico de cotizaciones realizado por el cliente a los diferentes fondos de pensiones a que ha estado afiliado. Histórico de cotizaciones, doctor. ¿Para usted qué es el histórico de cotizaciones? ¿La historia laboral? Doctor, la historia laboral es un documento que reúne la información sobre los aportes obligatorios a pensión en un fondo privado o en el régimen público. La historia laboral recoge los aportes obligatorios. La historia laboral nos indica qué se cotizó, cómo se despachó la cotización obligatoria, doctor, de que habla el artículo 17 y 18 y 20 de la ley 100 del 93. El 20 ya modificado por la 797 y reglamentado por la 692 del 94 y reglamentado por el 797 reglamentado por la 482 de 2007. Es decir, esa cotización obligatoria
que reúne los aportes de los afiliados y de los patronos. Esa es la que va en la historia laboral, doctor. Pero, ¿cómo le parece que el derecho de petición al que usted hace alusión es un histórico? Es un histórico. Dice aquí que es la petición a que hacemos referencia, histórico de cotizaciones realizadas por el cliente de los diferentes fondos de pensiones a que ha estado afiliado. ¿Y esa petición en qué consiste, doctor? Para que la entidad a su cargo se sirva a enviarme debidamente relacionado el valor inicial de la cuenta individual con que ingresé al fondo por usted representado, el monto de los aportes que mes a mes se han consignado a mi cuenta hasta la fecha. Ahí, ese aspecto lo contiene la historia laboral, no más. El valor de los rendimientos sobre las sumas antes señaladas hasta la presente, el monto de las comisiones de administración cobradas a cada uno de los aportes mensuales realizados a mi nombre hasta la fecha, el monto de las primas pagadas por concepto de seguros previsionales hasta la presente, la entidad o persona jurídica a quien se le han pagado dichos seguros previsionales, es decir, la entidad que presta el servicio de seguros, el asegurador. Eso también lleva un reaseguro, indicando además su domicilio actual, igualmente el monto del aporte a mi nombre, deduciendo los seguros previsionales pagados y las comisiones de administración canceladas cada mes de cotización hasta la fecha, indicando el valor de mi cuenta individual a la fecha de la presente petición. Doctor, ¿en qué se le parece esto a una historia laboral? Yo lo que estoy diciendo en el contrato es que mi primera obligación es solicitar el histórico de cotizaciones realizado. ¿Y por qué no pedí la historia laboral? Porque no pensé que fuera necesario. Pensé que ellos nos iban a entregar esa información. Y mire todo lo que nos hemos demorado y nada que le entregan. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Explorar otros caminos para obtener esta información. Y sí, efectivamente, la contestaron global, la contestaron mal, la contestaron evasiva. Forma parte del expediente, doctor, para su tranquilidad. Y si quiere, búsquela. Aquí lo tengo, pero es mejor que usted la busque. Aquí están, vean, todas estas páginas, por favor, señor periodista, permítame. Venga. ¿Qué dice aquí? Requerimiento judicial. ¿Qué dice aquí? Ángela María Enríquez Benavides, Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali. ¿Listo? ¿Quién manda esto? Colpensiones, julio 31 de 2017. Bueno, ¿quién manda esto? Mire, aquí hay unos valores o no hay unos valores, hay unos disquetes, hay unos valores muy bien relacionados o no. ¿Está o no está? Sí, señor. Bueno, y mire, aquí está lo de los gastos de administración, no contestados como debe ser, pero sí están respondidos. Esto era necesario, mi querido doctor, no debía decirle, pero esto es necesario, mi querido doctor, ¿por qué? Para determinar el valor real de lo que vamos a cobrar. Y entonces dirá usted,
Bueno, y entonces, ¿para qué necesita la historia laboral? Doctor, ¿cómo le parece que sí, el aporte obligatorio no está secuencialmente registrado en la historia laboral? La liquidación de las comisiones de administración nos va a marcar diferente a las de la historia laboral. Porque si a usted le faltan semanas o meses de cotización, entonces a nosotros el histórico de aportes y todos los valores agregados nos va a dar de una manera y en la historia laboral de otra. ¿Qué puede pasar? Que fácilmente, con tantas vicisitudes que hemos pasado con esta demanda, fácilmente nos pueden decir, pues sí, allí, señor abogado, se nota que hay una diferencia. No, ellos no van a decir que falta, que hay una diferencia entre la historia laboral y el histórico de pensiones, el histórico de aportes, que hay una historia laboral que no está afinada, al histórico de cotizaciones. Y entonces, que como eso no puede presentar incongruencias, pues simplemente si el demandante no demostró cuáles eran los valores en esas inconsistencias que debían ir, entonces simple y llanamente la carga de la prueba estaba en mí y entonces simplemente perdemos esos valores. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo que no es que sea muy agradable, porque es algo que nosotros no pensamos que lo fuéramos a necesitar, a pesar que lo conocíamos. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que pedir la historia laboral, doctor, para revisar si esa historia laboral está ajustada a ese histórico de pensiones o si no, tenemos que proceder a hacer una reliquidación en cada uno de los espacios que haya para que la liquidación de comisiones de administración nos dé igual, doctor. Si a usted le parece, bien, y si no le parece, lo importante es que me parezca a mí, doctor, que soy el que llevo el proceso, pero le estoy demostrando que yo no me estoy inventando nada. Entonces, ¿cuál es el incumplimiento de contrato? Pregunto yo. ¿Dónde estoy incumpliendo? Ahí está la petición, ahí está la respuesta. Le añado, doctor, también estuvimos en la superintendencia y allá obtuvimos todos los presupuestos del sistema en Colpensiones desde que inició. ¿Y cómo le parece que ahí habla que eso se liquida como nosotros decimos? Lo que me llama la atención es que usted no le diga a la gente, porque yo en mi oficina se lo mostré la última vez que usted estuvo por allá. Me extraña que no se lo diga a la gente, ¿no? Dentro de la objetividad que lo caracteriza. Usted lo tuvo en sus manos y yo se lo expliqué. Entonces, simplemente a título de anécdota, lo digo, entonces estuvimos en la superintendencia y la superintendencia nos da la razón y eso lo tenemos en nuestras manos. Pero lo que más llama la atención es que uno de sus súbditos allá en su nuevo grupo, el señor Flores, fue la persona que nos hizo la mensajería de traernos esos documentos del Consejo de Estado, llevarlos a Servientrega y mandarlos a Cali. Pregúntale a él. Él fue el que hizo ese despacho y también colocó por internet. Ahí tengo el internet, cuando quiera se lo mando. Qué raro, ¿no?
hablando de incumplimiento de contrato cuando saben hasta la saciedad que nosotros hemos hecho las diligencias. Claro que esa no es la liquidación, doctor. Esa no es la liquidación, pero sí vamos camino a consolidar ese factor. Ya tenemos todos los pasos peticionados para ello y tenemos las respuestas. Y ya tenemos la respuesta de Colpensiones de los valores de la gente. ¿Usted los vio allí ahora? ¿Sí o no? Ahí está. Si usted quiere, búsquelos. Entonces, ¿cuál es el incumplimiento de contrato, doctor? ¿O es que quiere que ya le haya hecho la petición a los que todavía no han ingresado al proceso? No, eso todavía no. Primero, lo primero. Primero los que van al frente en este momento. Automáticamente ese trabajo que hicimos se aplica a los otros también. ¿Cuándo voy a hilvanar eso? Doctor, eso es decisión mía. Yo en mi proceso soy el que doy las órdenes, no usted. Usted no tiene por qué preocuparle eso. Le estoy contando para decirle a la gente lo falto de objetividad que es usted. Cuando habla, mire, en el contrato dice que él tiene que hacer las peticiones de la historia laboral. ¿A dónde dice, doctor? Si quiere le vuelvo a leer la cláusula. Habla del histórico de las cotizaciones, no de la historia laboral. Y esas peticiones no solo ya las hice, sino que las he repetido para poder acondicionar lo que yo quiero. La pregunta a la comunidad en general, hola, ¿eso estará malo? ¿Estará malo que el abogado haga todas esas indagaciones y que además pida la historia laboral para ver realmente cómo está la historia laboral? Y entonces viene y sale con otra perla el doctor. Dice, ahora dice que todas las historias laborales están malas. Yo no he dicho eso, doctor. En su afán de tratar de demostrar que yo soy ineficiente en la representación de la gente, algo que la gente en Colombia no le cree. Entonces usted dice, mire, el señor dice que todas salieron malas. Yo no he dicho eso, doctor. Tendría que estar loco para decir una cosa de esas. Tenía que ser ciego o que el pelo me estuviera tapando la cara. No, yo no he dicho eso. Pero yo le pregunto a la audiencia, señores trabajadores, ¿será que las historias laborales en Colombia las liquidan bien? ¿Será que cada que una persona necesita una historia laboral, automáticamente en internet sale la historia laboral? O usted va y hace el derecho de petición y al otro día le responden, ¿sí? Y lo que es peor, cuando le entregan la historia laboral, esa es perfecta, está ajustada a las cotizaciones que hizo el patrono y que hizo usted. ¿Eso nunca tiene un error? ¿O será que la mayoría lo tienen? Yo conozco muchos abogados que viven de eso, de hacer liquidaciones de ese tipo. Y por eso cobran. Y tengo entendido que ellos cobran por lo menos yo tengo una amiga que es especialista en eso. Y ellos cobran entre 500, 600 mil pesos, 1 millón, 1,5 millones, algo así. Yo no sé porque yo no hago esas cosas. Y entonces quiere decir que no es que Tomás Fajardo diga que están todas malas. Lo que estoy diciendo es que el promedio de las historias laborales que no concuerdan con el histórico
de pensiones de cada afiliado es bastante alto. Yo creo que supera el 70%. Entonces, si tenemos ese riesgo, señor, qué pereza hay de coger las historias laborales, liquidarlas, revisarlas y si presenta algunas inconsistencias, liquidar esas inconsistencias en el tema nuestro de las comisiones de administración. Eso nos garantiza que los valores que presentemos como comisiones de administración para ser reclamados en la prueba pericial sean garantizados. Yo no veo eso qué de malo tiene. Eso usted no se lo puede vender a nadie que Tomás Fajardo obra mal porque se ha sometido a la tarea de revisar las historias laborales. ¿Quién le dijo? Y además eso no constituye un incumplimiento de la cláusula tercera, literal A, porque la cláusula tercera, literal A, habla del histórico de las cotizaciones. Le acabé de leer en mi celular el poder y esos poderes usted ha llenado bastanticos, pero nunca le parecieron malos, le parecieron malos ahora, pero después de que ha llenado varios miles, entonces ahora sí están malos. Ve, ¿y por qué antes no me dijo que estaban malos? ¿Por qué no era? ¿O que dónde estaban las liquidaciones? Antes nunca me las pidió. ¿Quién se las está pidiendo? Que está tan afanado. Entonces queda claro, mi querido doctor, que yo no he dicho que todas estén malas. Es un consenso nacional que esas historias laborales no están bien liquidadas. Y en ese orden de ideas, pues es mejor estar seguro. No sé si a los clientes nuestros les moleste, pero yo creo que no les debe molestar. ¿Por qué les va a molestar si eso garantiza lo que estamos pidiendo? ¿Ya? Bueno, continuando en las respuestas a los señalamientos de nuestro ya muy habitual contradictor, manifiesta de que yo no defino bien la palabra ponderado. Yo creo que más bien él no me entendió. En el tema de las decisiones, a la luz del artículo 65 de la ley 472, que el doctor se queja que yo no pronuncio y no la palabrita, pues yo realmente no sé en qué universidad estudió porque pues uno en las clases le dictan es lo puntual, ¿no? ¿Cómo hago para leerle todo el código? Pues. Y esa es mi manera de manejar el tema. El artículo 65, numeral primero, que yo tanto nombro, dice que la sentencia debe contener el pago de una indemnización colectiva que contenga la suma ponderada de las indemnizaciones individuales. Y ese mismo artículo 65, numeral tercero, literal A, dice que las indemnizaciones individuales de quienes formaron parte del proceso como integrantes del grupo, es decir, los que anteriormente acabé de mencionar, según la porcentualización que se hubiera precisado en el curso del proceso, también deben estar contenidas en ese fallo. Bueno, entonces,
Claro que sí, la palabra ponderado significa promedio, pero en este caso ese promedio es porcentual. ¿Por qué? Porque si tomamos el artículo 65 que dice que el pago contiene una suma ponderada de las indemnizaciones y ese mismo artículo 65, numeral tercero, dice que esas indemnizaciones individuales de quienes formaron parte del proceso, que son los afectados con esa sentencia, deben ir porcentualizadas. Entonces estamos ante un ponderado porcentual. ¿Qué es lo que yo quise decir? Es un promedio porcentualizado de los porcentajes asignados a los perjuicios que haya decidido el juez. Claro que no es como dice el doctor Agudelo. En este caso no es como dice el doctor, que se coge 1 millón de pesos como la manzana y se divide en 5 partes. Pues eso no es posible, doctor, porque si se fijara en números naturales, la plata no alcanzaría para los que llegan. ¿Usted cómo hace para dividir 1 millón de pesos sin saber cuántas personas le van a llegar? Usted puede con una porcentualización asignarle a cada uno que llega un monto. Eso sí puede hacer. 20% de tal cosa. Entonces todos reciben el 20, o reciben el 30, el 50, lo que sea. Pero el ejemplo de la manzana no es. Si usted tiene 1 millón de pesos y lo divide en todos los que hay, usted corre peligro de que, ¿y qué tal que le aparezca todo el universo de demandantes? ¿Con qué les va a pagar? Entonces, en primer lugar, yo creo que la gente me ha entendido. Cuando yo hablo de ponderación, hablo de promedio porcentualizado, porque así dice la ley. La ley dice que las liquidaciones, las indemnizaciones individuales de quienes formaron parte del proceso como integrantes del grupo según la porcentualización que se hubiere precisado en el curso del proceso. De manera que si su idea fue pues demostrar que yo no sé, pues no, yo creo que más bien el doctor es el que no sabe escuchar, ¿no? Porque el promedio, si es en números naturales, es un promedio en números naturales, y si es en porcentajes, entonces lo es porcentualizado. Hecha esta aclaración, tenemos que, dice el doctor que todas las acciones de grupo se liquidan igual. No, doctor, no se liquidan igual. Esta no se liquida igual a las demás. Y eso varias personas lo saben. Y eso se ha discutido ya en varias instancias. ¿Y quiénes han estado en esas instancias? Pues hemos estado. ¿Y quiénes han estado en esas instancias? Pues hemos estado el señor que a usted no le gusta que asista, el doctor Diego Escobar. Y ese día fuimos acompañados por otro profesional también de la organización. O sea que el hecho de que usted no conozca las cosas no quiere decir que son así. Si yo me comprometo a presentar una liquidación diferente, usted la verá diferente. Totalmente, con absoluta seguridad. Lo que usted va a hacer no es lo que yo voy a hacer. Usted aquí, cuando dice que las liquidaciones son iguales, doctor, miente. Todas las liquidaciones no son iguales. De pronto la gran mayoría. Esta no, y se lo garantizo y lo irá a observar. Pero no ahora, como dice usted, ávido de saber qué es lo que vamos a hacer. No, espérese, tenga paciencia, que mis clientes no están afanados.
Nosotros no tenemos que rendirle cuentas a los fondos. Nosotros tenemos que juiciosamente examinar el proceso e ir avanzando, y si nos toca ir fuera del país, vamos. De manera que no nos acompaña ningún afán. Nos interesa que el día que haya que presentarlas estén hechas. Eso es. Y vuelvo y le repito, las liquidaciones no son para que las vea el público, y mucho menos cuando no las entiende. Sí pueden saber sus valores y sí van a tener acceso a ellas. ¿Por qué? Porque son de ellos. Pero cuando ya las hayamos utilizado. De manera de que queda claro entonces que todas las acciones de grupo no se liquidan igual. Y estas no se liquidan igual, y por esa razón es que se da cabida a esa liquidación que tanto le preocupa, que es la tercera liquidación. Eso lo tiene que tener la cabeza medio desubicada. Y usted no está ni cerquita de esa liquidación, doctor. No intente, que usted no sabe de eso. Entonces, ni sus científicos tampoco. Ahora, el hecho de que usted consiga unos científicos y digan que no, no quiere decir que sea así. Yo sí estoy convencido que es así. Y el grupo que me acompaña y las personas que de una u otra manera ejercen vigilancia sobre la acción también están de acuerdo. ¿Por qué? Porque venimos trabajando en eso hace muchos años y porque hemos hecho pruebas de esto. Usted le causa extrañeza que nosotros permanentemente hablemos de pruebas. Sí, doctor, nosotros estamos creando fórmulas en esto. Esto no es para repetir como un loro. Esta demanda es diferente a todas las demás, absolutamente todas. Tiene un componente que la hace distinta, y por eso hemos tenido que preparar toda esta infraestructura para atender esa contingencia jurídica que es de todos los colombianos y que nunca pensaron que fuera a ser demandada. Nunca pensaron que hubiera alguien que los demandara, y entonces ahora el que está demandando, entonces hay que estorbarle el camino y hay que impedir que presente las liquidaciones. Vea qué maravilla, ¿oyó? Ya por lo menos sabemos que usted lo que necesita es que ya yo le entregue las liquidaciones a la gente, ¿correcto? Pedido que no lo vamos a poder complacer, doctor. Y la gente tampoco quiere complacerlo, porque la gente sabe que entregar esas liquidaciones es entregar todo lo que se ha hecho. Bueno, el caballero de autos dice que los requisitos son públicos y que los requisitos están fijados en la sentencia. Y eso no es cierto. Los requisitos sí son públicos, pero no están fijados en la sentencia, doctor. Los requisitos están fijados en la ley. En la sentencia no están. La sentencia exige que para tener acceso al proceso o tener acceso a acogerse en los 20 días, tiene que tener unos requisitos. Eso es público, pero eso no está en la sentencia. Eso está en la ley. Y para poder acceder tanto a la sentencia como a la decisión administrativa de acogerse, hay que cumplirlos. ¿Y cuáles son los requisitos, doctor? Hay unos que no tienen problema. El nombre, el daño sufrido, el origen del mismo, el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Esos son los requisitos, tanto para los que son parte como para los demandantes, para ambos. Esos son los requisitos. ¿Dónde está eso? Artículo 55, que es un artículo que a usted le gusta leer mucho. Artículo 55. En el inciso primero está. Usted lo lee mucho, usted sabe eso. Entonces, ¿qué sucede?
de esos 4 requisitos, hay uno que sí requiere un tratamiento especial para ambos, para los acogidos y para los que son parte. ¿Cuál es? El daño sufrido, doctor. Ahí hay que hacer 2 liquidaciones. Una para los que están en el proceso y otra para los acogidos. La de los que están en el proceso es una liquidación como la que usted ya conoce y ya hemos explicado con los 8 efectos jurídicos. La que está para los acogidos, esa liquidación ya vimos que es ponderada porcentual, es decir, es en porcentaje, doctor. Usted lo que dice es que se determina un monto y se dividen todos los que están. Pero acuerde que estas demandas tienen indeterminados, doctor. ¿Y usted sabe cuántos son los indeterminados? Entonces no es coger la plata y dividirla porque llega un momento en que no alcanzaría. No, tiene que trabajar en porcentajes para de esa manera sí poder dividir. Pero además hay que hacer otros análisis que no nos vamos a ocupar aquí y parece que usted no los conoce. Entonces, de todas maneras, esos requisitos exigen 2 cálculos, 2 liquidaciones. La número 1 y la número 2. Y ya dijimos que la número 2, que usted comenzó ofreciendo para los 20 días, pues esa no la puede ofrecer. ¿Cómo la va a ofrecer si esa liquidación usted no tiene los porcentajes o ya los tiene? Si ya los tiene, puede hacerla. Yo no los tengo, entonces no puedo hacerla. Pero sí puedo hacer la primera. ¿Y cómo le parece, doctor, que la primera se requiere en la segunda y sí que se requiere en la tercera? ¿Cómo le parece? Pero como usted la tercera tampoco sabe de dónde proviene, entonces usted dice que eso es un mágico, que eso es un invento. A ver si yo salgo y le digo, no señor, esto es así. No, doctor, quédese con la angustia de saberla. Algún día la va a ver. Si Dios le presta la vida y le da salud, algún día la ve. Entonces, allí están los requisitos. Los requisitos son los mismos y los requisitos son públicos. ¿Y qué es lo que no es público? O mejor, ¿qué es lo que no forma parte de los requisitos? Los procedimientos, doctor. Esto tiene requisitos y procedimientos. Favor no confundir. Los requisitos es lo que exige la ley para formar parte de estos grupos y el procedimiento es aquel trámite administrativo que se sigue para determinar si en los 20 días los acogidos tienen o no tienen derecho. Usted lo escuché decir, yo más o menos lo intuía y por eso lo dije en la última intervención, que yo le estaba proponiendo terrorismo a la gente. Yo le proponía terrorismo a la gente cuando le decía que todas las solicitudes no las resuelven favorablemente. Usted dijo, no señor, no se preocupen que las liquidaciones son iguales y entonces la liquidación del doctor Fajardo es igualita y va a llegar igualita a la mía y allá no se preocupe que no la devuelven. Hombre, ¿para qué engaña a la gente? Usted que tiene tanto en la mente azonal, pregúntele cómo en una demanda, cómo devolvieron un número cuantioso de personas por algo que realmente todavía es objeto de debate. Devolvieron una gran cantidad de gente porque ellos consideraron que no llevaban su liquidación con todo lo exigido, cuando realmente las personas que no lo llevaban no era porque no lo hubieran pedido, nosotros lo hemos pedido, lo que pasa es que ellos no se los entregaron.
Pero bueno, esa no es la discusión de esta materia. Entonces no diga lo que no es. Por eso es que pierde peso el profesional. ¿Para qué dice algo que no es cierto? Si dice el artículo, todas las solicitudes presentadas oportunamente se tramitarán y decidirán. ¿Qué quiere decir la palabra decidir? Que las van a estudiar y van a tomar la determinación cuáles sí y cuáles no. Miente cuando dice usted que todas van a pasar porque son iguales a las del doctor Fajardo o viceversa. El doctor Fajardo le copia a usted y la saca igual a la suya. No es cierto. No, sus liquidaciones nunca podrán ser iguales a las mías. Por todas estas cosas que manifiesta, no podrán ser iguales. Ya me doy cuenta que no, sin necesidad de hacer números. Pero bueno, vaya y venga. A lo mejor las suyas son las exitosas. Eso quiere decir que los clientes míos los van a devolver porque no son iguales a las suyas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que necesariamente debo aplicar los recursos de ley. Necesariamente debo aplicar los recursos de ley. ¿Y cuáles son los recursos de ley? Pues el de reposición y el de apelación, doctor. Y esos recursos de reposición y apelación, entonces, hay que interponerlos para quienes, habiendo creído en nosotros, nos hayan otorgado poder para representarlos. Y aquí es donde usted le dice a la gente que yo marco terrorismo, porque les digo que los que no hagan las liquidaciones conmigo, yo no los voy a representar en los recursos. Yo no los represento. Entonces, que eso es terrorismo, dice usted, qué miedo. Si eso todo es igual y todo lo van a resolver favorable. No, doctor, de pronto las liquidaciones buenas son las suyas y las mías no. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Interponer unos recursos. Y yo sí interpongo los recursos por las personas que me dieron poder y las personas que tuvieron a bien confiar en mis liquidaciones. Entonces, yo interpongo los recursos. El problema es que si es al revés y las que no aceptan son las suyas y las mías sí, y ahí hay gente que me dio poder a mí, entonces va a querer que yo lo represente, porque en ese instante va a tener dos poderes, doctor. El mío y el suyo. ¿Por qué? Porque usted insiste en que no, que a usted no le interesa y no hacer las liquidaciones. Mira que usted hace las liquidaciones y después yo tengo que generosamente hacer el trabajo que le toca a usted. No, doctor. No, es que yo continúo siendo gestor. Usted gestor mío no es. ¿Para qué insiste? Usted hoy en día es un abogado que pretende incursionar en una acción de grupo ya terminada, pero de todas maneras va a participar en la acción de grupo. Creo que es la primera vez que lo hace. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, está bien, que sea la primera o la segunda, la que sea, no me interesa, pero no diga que es que usted no quiere sino ser gestor. No, señor. Si usted va a representar las personas con una liquidación que no es la mía, no es que yo le esté generando terrorismo a la gente, sino que yo no la puedo representar. ¿Cómo va a representar una persona que presenta una liquidación que yo no comparto? Ni siquiera sé cómo se ha hecho. No, yo defiendo la mía, las que yo he hecho, no las que hace usted, porque ni sé cómo las hizo, ni tampoco me interesa saber. Me interesa sí mucho las que yo hago. Entonces, quienes están conmigo,
pues tienen la garantía que yo los puedo representar. Pero resulta de que usted va a representar personas bajo mi nombre. ¿Por qué las va a representar bajo mi nombre? Ay, es que yo era el gestor. No, usted ya no es el gestor. Usted ya es el doctor de su grupo. Es el abogado de su grupo. A usted le tienen que dar poder para que los represente. Yo no recibo poderes de la gente que usted ha liquidado. Entonces recurra. Y de esa manera usted les cumple. Pero vuelvo y le repito, no coloque y resulta de que yo no veo eso. Yo veo es que la gente tiene todos los poderes a nombre de Tomás Fajardo y está donde usted, la poca gente que tiene, está donde usted, con un poder de Tomás Fajardo y recibiéndole una liquidación que usted les ha dicho, uno, que es igual a la mía, no es igual, no es igual. Usted mismo lo está diciendo, esa tercera liquidación es una magia. Entonces, si es una magia, entonces usted no es mago. Y usted lo hace de una manera peyorativa hacia mí. Bueno, a mí sus conceptos poco me interesan, pero de todas maneras, usted mismo está diciendo que no es. Y entonces, si no es, entonces yo, ¿por qué voy a tener que hacer esa defensa? No, le toca hacerla a usted. Y toca hacer los poderes a nombre suyo. Y ese cuento que usted no cobra nada es mentira, porque resulta que allí le van a liquidar honorarios, doctor. Necesariamente. Si usted no los ha pactado, le aplican un porcentaje de ley. Porque el que resuelve tiene que resolver ese asunto. Ahí se los van a liquidar. Ahora usted verá si los devuelve o no, bueno, eso es cosa suya. Pero aquí lo fundamental es que van a haber personas con dos poderes, o mejor, con un poder y una liquidación hecha fuera del redil del abogado que lo representa. Razón por la cual deberá ser representado por alguien. En este caso, por usted, que fue el que le hizo la liquidación. Entonces eso, plásmelo en un documento. Y no le conteste a la gente como le contestó en esa locución que usted hizo a la carrera como a las 11 de la noche, donde un señor le preguntó que qué pasa si hay las dos liquidaciones, la mía y la suya, y usted le contesta, dice que no, pues tiene dos. Qué ventaja, claro, y si consigue otro tiene tres, doctor, no se equivocó, suma muy bien. Pero resulta que esa no es la respuesta. No, dígale, ¿por qué la suya debe ser? O alguna cosa, a mí no me interesa eso. Pero simplemente sí hagamos la claridad y no en esos términos, no procedamos de esa manera, porque eso no está bien, no es correcto. Superado el tema de los requisitos y quedando claro que las personas que los acogidos sí pueden ser rechazados. Teniendo claro ese asunto y teniendo claro entonces que ellos van a tener una opción para pues, reclamar que se revise esa decisión en caso de que lo sean. Entonces, teniendo claro eso, pasamos a otro tema. Y es el tema es el tema de las tres liquidaciones, que usted dice que yo me las invento.
Pues yo no sé si me las inventaré o no. De pronto tiene hasta razón, sí. Sobre todo la tercera liquidación es un invento, no es mentira. Estamos creando algo nuevo, eso se llama invento. Entonces, invento del bueno, ¿no? Entonces no se ha equivocado. Definitivamente menciona mucho usted esa liquidación. No se preocupe que algún día la va a entender. Nosotros confiamos plenamente en esa tercera alternativa, porque no sabemos si lleguemos hasta allá, pero todo indica que sí. Porque el curso que ha tomado el proceso es un curso que no permite el cobro total de los derechos fundamentales que invocamos. De manera que, pero eso no da lugar a tratar de descalificar, porque usted técnicamente no lo ha podido hacer, y no lo ha podido hacer porque no las conoce, como yo no conozco la suya, simplemente por las cosas que usted dice. Entonces uno se da cuenta que usted está enrutado hacia otro lado, que a lo mejor por ese lado usted resuelva, no sé, porque las matemáticas son muy amplias, pero creo que no. De todas maneras, todo está por verse. Dice aquí, usted dice que yo no puedo estar por encima de la ley y que yo no le puedo prohibir a la gente que se acoja a la demanda bajo el argumento que yo soy el dueño de la demanda. No, doctor, yo creo que en todo el tiempo que usted me ha conocido, no me ha conocido como una persona ignorante, doctor. Yo creo que no. Por lo menos, si miramos un poco de videos que usted ha hecho, no hace sino alabarme y decir que yo soy un científico. Pero a lo mejor, quién sabe, me acabó la cuerda. Pero yo creo que usted sabe que no es así. Yo, en este caso, no estoy manifestando ese tema. Lo que estoy señalando es que la ley permite que se acojan. Y las personas se pueden acoger conmigo o sin mí. Lo que yo estoy señalando es que yo tengo un diseño de defensa estructurado donde las personas quedan con opciones constitucionales para poder continuar en el debate si es necesario, si no, no. ¿Correcto? Pero eso no es miedo. No, en absoluto. Miedo no es. De manera que en estas condiciones consideramos que, seamos claros, doctor, a nosotros nos distancia muchas cosas que la gente ya lo identifica. Yo creo que lo más importante aquí de esta hora, de esta charla que hemos brindado, yo creo que lo más importante es su actitud de pedir las liquidaciones, doctor. Ya todo Colombia sabe usted qué es lo que quiere. Usted lo que quiere es que todo el mundo entregue las liquidaciones para que la última arma que nos queda la rifemos. Para que demos a conocer qué es lo que vamos a hacer, por si entonces, cuando venga el enfrentamiento de la liquidación de las comisiones de administración, entonces los señores ya no tienen un arsenal. Eso es como decirle al enemigo por dónde va a entrar al castillo de San Felipe. Si usted le dice por dónde va a entrar, créalo que la matanza es total. No, esto es una estrategia donde uno tiene que saber
cómo solicita, cómo pide. Y entonces, por favor, ese placer no lo vamos a conceder. Ya sabemos que usted lo que quería era hacerle daño a la demanda y pues no pudo. Y entonces ahora insiste y vamos a decirle a la gente que por favor sus liquidaciones. No, doctor, las liquidaciones las hago yo y no las hago para la gente, las hago para el proceso. Y la gente tiene derecho a saber sus valores, sí, claro, los valores, sí, puede saberlos en su momento. Y la gente tiene derecho a revisar sus liquidaciones, sí, señor, al final, como debe ser. Antes no, por seguridad. ¿Qué tal que nosotros hubiéramos hecho las liquidaciones sin conocerlo bien a usted? Hoy estábamos muy mal, pero muy mal parados. En segundo lugar, también fue muy importante que se hayan despejado algunos puntos. Allí, por ejemplo, el señor periodista tiene el documento donde usted comenzó su tarea de acabar con esto. Entonces, el documento que usted emitió con una severa crítica a mis 8 puntos y luego a los 15 días lo cambió. Ahí lo vamos a publicar para que la gente lo vea, los criterios con que usted ha manejado esto. De manera de que yo creo que estas fueron unas afirmaciones separadas que usted hizo y que pues tienen como único objetivo el de demeritar al abogado, bajarle su perfil ante la gente. Pero ¿cómo le parece, doctor, que mi perfil antes estaba alto y ahora está mejor? Usted mismo lo sabe. Usted mismo lo sabe, la respuesta que ha hecho la gente. De manera que, por favor, le recomiendo, haga sus poderes usted. No utilice mi nombre, que usted no trabaja para mí.